dijeron, todo lo que huela a rock and roll es nefasto para nuestra juventud. Las autoridades, yo creo, quiero pensar que en ese entonces no sabían cómo manejar este fenómeno social. Porque el que estuvo en Avándaro estuvo, y el que no estuvo, pues nada más no estuvo. Imagínate una convivencia de 300,000 jóvenes en total paz y armonía. ¿Qué pasó con lo que dijo? Ya tan pronto se olvidó. ¿Qué pasó con las 30 monedas que te dio? Sí, porque no te creo lo que dijiste. Sé que no es la verdad. Lo cierto es que prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Observador. Y hoy tenemos un programa realmente especial. Seguramente muchos de ustedes recuerdan hace poquito más de 4 décadas, para ser precisos 42 años, aquel emblemático concierto Avándaro aquí en México, cuyo antecedente más cercano, efectivamente, el concierto de Woodstock. Hoy tenemos un programa especial también, y especial porque además en el estudio está nuestro productor, el productor del Observador, quien es uno pues, de los partícipes y gran conocedor de este evento musical. Jordi Arenas, ¿cómo estás? Buenas noches, Jacaranda. Buenas noches, Luis. Y pues Luis de Llano, ¿verdad? Que no necesita mucha presentación, un productor de muchos años y sobre todo pues uno de los organizadores y también partícipes y personas que, bueno, pues estuvieron muy cerca de todo lo que ocurrió con Avándaro. Mucho gusto en saludarte. Muchas gracias, porque esto ya se volvió una cosa anual que nos encanta con Jordi animar, revivir, porque de verdad, como muchas veces hemos dicho, no se sabe mucho de Avándaro. No existe ningún libro oficial en ninguna escuela. Bueno, hay hable de muchos, eso. ¿no? Sí, pero en una escuela nunca te dicen qué pasó. Exacto. Te dicen muchas otras cosas, pero la verdad, pues no se sabe. Hay mucho mito alrededor de todo. Pues es muy aquí interesante. tenemos grandes expertos y, bueno, conocedores. Justamente nos acompaña también Ricardo Ochoa, quien es un vocalista, el vocalista de, pues, de aquella banda emblemática Peace and Love. También está Federico Rubli, pues quien seguramente algunos también de ustedes identifican, escritor, pues él es uno de los grandes conocedores del rock y ha compartido pues varias de sus vivencias en diversos también espacios periodísticos. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jacaranda. Eres muy elogiosa con lo que dices sobre mi persona. Muchas gracias. Una generación, Luis, que ha trascendido el tiempo. ¿Qué habría que decir de esta generación? Bueno, es que la generación Avándaro es muy especial. Yo creo que como la generación Timbiriche, ahora que hablas de quién es la generación Timbiriche, pues todos yo pertenezco a esa, nuestros tal vez. servidores públicos y muchos de nuestros políticos son generación Timbiriche. Pero la generación Avándaro es algo muy especial. Y creo que es muy interesante que tengamos que Federico es una eminencia en saber lo que estaba pasando alrededor de los eventos. O sea, yo tengo un punto de vista desde un escenario, desde mi punto de vista como creador o productor o realizador de un evento. Federico estaba en todos lados, no es como lo hizo, pero andaba para arriba y para abajo, tenía gafete de seguridad, yo creo. ¿Ah, sí? No, tiene el don de la ubicuidad, Federico. O sea, está en Luego todos lados. Ricardo vivió esto y lo hemos convivido por años porque Ricardo, pues él realmente la fuerza estaba en que era para mí la mejor banda que tocó en Avándaro. Peace and Love. No debemos de olvidar cuál era el contexto musical, el contexto de la cultura del rock en ese momento, ¿no? Pero cuando empezó el rock and roll en México, que yo fui al primer festival de rock and roll que hubo en el Deportivo Israelita, donde tuve la oportunidad de quedarme con la boca abierta viendo a Enrique Guzmán y los Teen Tops, a Mi los padre Rebeldes formó del parte Rock, de esa época, a debo los Crazy decirlo. Boys y un grupo que se llama los Red Devils, que era un grupo del colegio americano. Pues eran canciones que cada colonia tenía su grupo de rock o rock and rolleros, cantaban canciones que como decía, son covers, traducían muy bien las letras, las grababan bastante bien, pero todas eran cancioncitas del amor y de te quiero y popotitos y alborotada, etcétera, etcétera. El rock and roll de los 50, 60 marcó vidas, con los Camisas Negras, los Rebeldes del Rock o los Locos del Ritmo, a su vez adoradores de Bill Haley, Little Richard y sobre todo del rey, Elvis Presley.
no habían permitido que vinieran artistas importantes como Elvis Presley, se bloquearon, porque las autoridades, yo creo, quiero pensar que en ese entonces no sabían cómo manejar este fenómeno social. Yo me acuerdo yo el inicio de mi carrera haciendo tardeadas en casa de mis padres y eran de 4 a 7 y lo único que queríamos los jóvenes era bailar todo el tiempo, ¿no? Y era una buena manera de desfogar toda esa energía que tiene uno como joven. No puedo pensar lo que a mí me pasó, de estar seguro de ti. O si no hubiera sido por la represión que vino después del Festival de Avándaro, de la prensa amarillista hacia el rock and roll, pues el rock and roll mexicano a lo mejor se hubiera quedado toda la vida en agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. Del rock de la cárcel se dio el gran salto con Javier Batis, los Jackie, los Tijuana Fives, Three Souls in My Mind y por supuesto los Duk Duks al rock urbano. Básicamente se debió a ese cambio psicodélico de la época, ¿no? Cuando empezamos a grabar, digamos, en ese tiempo que empezamos a tocar, a componer más bien en los 60s, el 67, 68, la onda psicodélica andaba demasiado ya muy difundida, por decirlo así, ¿no? Con la cosa de Jimi Hendrix y todos esos grupos. El mismo ambiente nos llevaba a componer cosas con más sentido, ¿no? Y con un poco de profundidad. Cada estilo encontró sus admiradores, cada época incorporó nuevos acentos al género. Caminando voy, solo por las calles, sin saber a dónde ir. Miro por doquier la gente pasar, unos vienen y otros van. Y la gente caminando va, que viene y va. Y la gente... Además de esta búsqueda de la originalidad y de encontrar como un sonido preciso, una identificación en el público, también las letras tenían un contenido particular, ¿no? Pues es que el rock, yo creo que Ricardo, tú sabes que el rock es político. Y los contenidos políticos de las canciones de rock, diferente a las de rock and roll le cantaba al amor, le cantaba al corazón, le cantaba a la situación, al romance. Y el rock te cantaba a la neta, a otras cosas, y estaban empezando a explicarse porque había una censura fuerte en la radio. Había de cosas que podías hablar y cosas que no. Creo que, Federico, tú sabes que en ese momento, ¿qué pasaba en México socialmente? Con los chavos, con las familias, con la moral, con el comportamiento. No había antros, no había más que bares, había cantinas, pero no había así un bar de chavitos. O sea, comparativamente era otro mundo. Espacios cerrados, ¿no? Realmente. En ese momento, o sea, no hay que perder de vista que estamos hablando mitad de la década de los 60, ¿no? Obviamente México seguía siendo una sociedad muy cerrada, muy conservadora, ¿no? Un pueblote. Patriarcal, un pueblote, y obviamente con un control político muy, muy férreo, ¿no? Entonces, en todo ese entorno, imagínense que se empieza a gestar el hipismo en Estados Unidos, 67, 68, ¿no? Entonces, el hipismo, pues obviamente penetra también en México, y todos estos músicos de rock y los jóvenes en general, pues se sienten contagiados por toda esta filosofía hippie, ¿no? Y esto, bueno, trasciende a la música. Ahí obviamente Peace and Love, como lo dije, fue puntal, pero había muchísimas otras bandas que venían sobre todo del norte, fue toda esta invasión de Tijuana, que yo la llamo, ¿no? Obviamente Love Army, que fue un grupo muy importante, la División del Norte, que venía de Reynosa, los Duk Duks, que aunque no eran banda, originarios de Durango, pero con Armando Nava se habían realmente formado en Tijuana, ¿no? Y Bandido, desde luego, de Guadalajara. De Guadalajara viene una tendencia de rock también muy, muy importante dentro del movimiento de la onda chicana, ¿no? O sea, está Bandido, está la Revolución de Emiliano Zapata, un gran grupo. Fue el primer grupo que contó con apoyo mercadotécnico
para lanzar su LP y exportarlo y tocarlo Nasty Sex. ampliamente. Era Nasty Sex, Toncho exactamente. Pilatos. Toncho Pilatos. Toncho Pilatos, por Toncho supuesto. Pilatos. Doctor, yo creo que es interesante todo lo que conforma este movimiento, ¿no? Que después, bueno, en boca del propio José Agustín se construye lo que él ha llamado la contracultura mexicana y cuál es la trascendencia que podría haber hasta nuestros días. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan, aquí tenemos pues vivencias, testimonios de primera mano de lo que fue pues ese emblemático concierto Avándaro. Volvemos. En la banda a veces no había sonido y la gente hacía el sonido. Es lo que querían. De una forma pues no había sonido, no había luz. ¿Qué íbamos a hacer? Pues ahí la gente se volvió el grupo. Imagínense Bueno. que cantaron todos en inglés We Got the Power. Sí. Nada más sí, sí. imagínense, todos en inglés, todos hablaban inglés. No. Cantábamos We Got Todos, the Power. todos hablaban inglés el estribillo, Ricardo, nada más. Lo que se aprendían. Por eso. We Con- got the con- power. Oye, te digo algo antes Lo de que fácil. grabemos. Hubo yoga. Vino un maestro de yoga. ¿Te No, acuerdas, no, Ricardo? pero esto dilo al Ah, aire. bueno, lo voy a contar. Sí, Sí. eso cuéntalo al aire, hombre. 11 de septiembre de 1971. Boleto en mano, cientos de miles de jóvenes emprendieron camino hacia Avándaro. Desde entonces, el concierto suena y suena. Pero lo que hay que aclarar más que nada es que toda la gente que asistió, que asistimos al Festival de Avándaro, es gente de bien. En ese concierto fue muchísima gente y no hubo nada que lamentar, ¿verdad? Porque era la época de los hippies. Y ahorita los que quedamos vivos de aquella época, porque mucha gente ya se elevó, somos gente de bien. Telesistema de México, autor intelectual y material de La Desvelada, perdió la cinta. El único testimonio grabado es el de los superocheros. Fue una película que desde el principio fuimos mostrando el entusiasmo de los jóvenes, de los muchachos. Iban convocados a un evento que se suponía iba a ser único o hasta ese momento no se había dado en nuestro país. El Ritual, los Duk Duks, Three Souls in My Mind, Peace and Love y otras 8 bandas la armaron en grande. Tanto que ni la carrera de autos se llevó a cabo. El concierto fue de rock, pero sin ruedas. La prensa amarillista, pues como no hubo carreras de coches y estábamos acampados ahí, pues al otro día salió en la primera plana del periódico, no te digo de cuál periódico para no quemarlo, decía, no hubo carrera de coches, fue de motos. Más acá de Avándaro, el terror. Pertenecíamos a una generación muy lastimada, muy dolida, de que veníamos del 68, con una experiencia traumática post-68. El gobierno se espantó cuando vio que a una tocada donde pensaban que iban a ir 10,000 personas, fueron cualquier cantidad de gente. Entonces, dijeron, todo lo que huela a rock and roll es nefasto para nuestra juventud. La mala. Las autoridades proscribieron el rock después de Avándaro. La buena. El rock sobrevivió. Eso hace que yo sienta que mi vida realmente valió la pena, ¿no? Y el hecho de festejar 45 años de rock and rollear sin haber nunca dado mi bracito a torcer, pues se dice fácil, pero para eso se necesita una poca de gracia y otra cosita. Bueno, y seguimos en el Observador con estos testimonios de viva voz 42 años después de Avándaro. Yo decía antes de ir a la pausa
Luis, todo lo que conforma el movimiento, esta generación, no solamente tiene que ver con la música, con lo que están comentando a nivel de lo que representaba la originalidad a nivel del rock, ¿no? Sino todo un movimiento contracultural, porque pues hay no solamente esta pelea, ¿no?, para ir en contra del statu quo, sino una pelea por la liberación del cuerpo, por encontrar una cierta identidad y por romper ciertos límites y abrir otras tantas puertas. Bueno, ¿no? y aparte vienen cambios sociales muy importantes. Vamos a hablar de las mujeres. Digo que en la banda no fueron tantas mujeres, pero era el principio de la pastilla. O sea, la liberación de la mujer a través de la pastilla anticonceptiva, el no sostén la minifalda, el de que una mujer tuviese la primera parte de la liberación femenina abriendo ese campo. Mujeres ya podían hacer cosas solas. Y porque esa hipocresía en la que vivimos por tantos años de que la mujer era la mujer y el hombre era el hombre, Avándaro, bueno, que vendremos ahorita a hablar de eso, lo unifica muchas pero cosas. Pero no había muchas mujeres, ¿viste? No había muchas mujeres, pero sí, hay un símbolo en Avándaro que significa así, curiosamente, la liberación femenina, que es la famosa encuerada de Avándaro, de alguna manera, o las encueradas de Avándaro. Estoy de acuerdo contigo. Entonces es como pocas mujeres, pero uno de los símbolos de Avándaro es una mujer. ¿no? Una mujer que se desnuda frente a todo el mundo y que realmente no le pasó nada. No, es que aparte, como dices tú, varias mujeres lo hicieron, porque una que sí estaba parada del lado derecho, que se quitó lo de arriba y los chavos ahí viendo, luego se quitó lo de abajo, nada más, y luego hasta se hizo todo un chisme que Federico te puede platicar acerca de la verdadera. Y de otra que en el escenario, nosotros en esos momentos antes de que empezara el concierto, ya no teníamos que inventar o qué hacer, porque había ya 50, 100 mil personas ahí sentadas, paradas, y querías que darles. Mira, en los conciertos tienes que dar a la gente entretenida y tiene que haber una voz que les hable, si no empiezan los desmanes. Y había una chavita ahí, una chavita que le dijimos, a ver, aquí está fulanita de tal, que se va a quitar la camiseta que trae puesta y se va a poner de Avándaro. Y todo el mundo, ay, no, vas a tocar. Pues la chava se lo quita y el silencio era así. Se pone la de Avándaro y viene la ovación. O sea, sí había ya una unidad de representar que la mujer cambiaba en ese sentido. Y entonces yo creo que esas cosas también fueron una influencia muy importante. Federico, tú en ese sentido, ¿cómo lo ves y cómo trasciende, digamos, pues todas estas peticiones y toda esta búsqueda de ir contra el statu quo en términos de lo que representa para ustedes Avándaro, ¿no? Claro. Mira, yo creo que los jóvenes en esa época estábamos realmente viviendo una efervescencia, o sea, poco antes del festival, una efervescencia que nos permitía pues expresarnos, oíamos, como se comentaba en la radio, a nuestros grupos favoritos, sí había tocadas, podíamos irlos a escuchar, etcétera, ¿no? Desafortunadamente Avándaro es, ahora sí que es el pináculo de la onda chicana y el rock en México original, pero también es su abrupta caída y en un retraso debido a la censura gubernamental oficial, de cuando menos una década diría, ¿no? Cuando menos una década de retraso como expresión cultural. Entonces, obviamente ahí lo que pasa es que esta misma censura, pues a nosotros los jóvenes de esa época, nos corta de tajo toda esta efervescencia y este entusiasmo que traíamos por expresarnos, por ser más libres, por abrirnos paso, por ser anti-establishment, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pues surge también un cambio social con drogas. Claro, el consumo de las drogas. Que los chavos empiezan a descubrir, es como que empiezan a perder la inocencia de eso, porque lo están viendo en las películas americanas, lo están viendo que se vuelve una cosa común, y ellos lo quieren adoptar también. Entonces, digo, no te sorprendas, o sea, es una cosa que tenía que venir con la generación, y sabías que John Lennon hizo esto, y que si los Beatles hicieron lo otro, y que si los Stones hicieron lo otro. O sea, vivíamos bombardeados de información que nos quería hacer sentir free. Y en ese momento llegan Justino Compeán y el Negro López Negrete y te proponen hacer una noche mexicana como contraparte o como contrapunto a la carrera de Avándaro el 12 de septiembre. Surge de repente que nos llegan estos amigos a proponernos que por qué no producimos y grabamos una noche mexicana e invitamos algunos grupos. Dijimos, pues qué padre, sí, mira, pues cuánta gente va a esa carrera. Pues son 3,000-4,000 mil personas, vamos a hacerlo, invitamos a los grupos y nos volvemos locos nosotros. Dijimos, no, por fin lo logramos, lo vamos a hacer, somos libres, vamos a hacer nuestro rollo. Y empezamos a trabajar con conceptos, con ideas, con logotipos, promoviendo el evento en el programa de Jacobo, promoviéndolo por radio, promoviendo en todas partes, y empieza a crecer esto como una bola de nieve. Nos vamos a Avándaro, al lado del Club de Golf, a ver un campo precioso. Aquí vamos a poner el escenario y aquí vamos a poner esto. Mismo que ya no existe. No, ya hemos ido varias veces a tratar de encontrar el pasado como si fuera un grupo arqueológico
México. Ya no existe, ya lo quitaron. No, ya lo quitaron. Pero entonces llegamos y vemos, y entonces nosotros nos encargamos de la producción, digo, con las luces que había, la tecnología era ínfima. Y llegamos un viernes por la mañana y ya había acampado 50,000 personas. Y dijimos, ¿qué hacemos con 50,000 personas ahí? Entonces empezó a eso a crecer, porque había baños y había algunas concesiones para vender refrescos y cervezas. Se acabaron los baños, se acabaron las cervezas y se acabaron las taquillas. Y la gente seguía llegando y llegando. Nosotros decíamos, oye, a la mañana del sábado en la mañana, aquello era hasta arriba de la montaña. Y de repente decíamos, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Ya sabía, y veías tú las calles y veías que llegaban y llegaban y llegaban. O sea, yo no sé cuántos fueron, pero en la tarde pues había unos helicópteros que daban la vuelta por ahí, para, supongo si eran privados o del Estado Mayor, y empiezan los rumores, ¿no? De que si está el ejército detrás de la montaña, pero no estaba pasando nada. Y lo he platicado varias veces con Federico, tanto como Ricardo y con Jordi. Oye, es que, ¿sabes qué? No pasó nada. ¿Cómo se juntaron Todo más de bajo 100,000 control. personas por razones no políticas y no hubo una bronca, no hubo un asalto, no hubo una violación, no hubo un accidente? Hubo 2, 3 que se pasonearon, sí, como en todos lados. Hubo 2, 3 que se cortaron caminando, pero no sentiste violencia. ¿Por Fíjate qué? que eso es muy, muy importante. O sea, Sí, Federico. yo calculo 300,000 jóvenes. Entonces, imagínate una convivencia de 300,000 jóvenes en total paz y armonía. Y lo más interesante, de todo tipo de clases sociales, económicas, etcétera, fue una auténtica convivencia en donde fue totalmente pacífica, ¿no? O sea, el milagro de Avándaro, que no se haya caído, que no haya habido un herido, un lastimado. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa con eso de la energía? Antes que pasemos a otra cosa, es que dimos clases de yoga. Entonces había un amigo que se subió, el maestro Vaca y Elías de Isorek, que le empezaron a decir a la gente, a ver, somos muchos, somos demasiados, estamos en un espacio demasiado pequeño, nos tenemos que respetar. Y si nos tocamos, no nos molestemos. Y si nos miramos, no nos saquemos de onda. Entonces vamos a respirar profundamente, y respiraban todos. Y vamos a aguantar la respiración y que este cuate dice, bueno, ahora vamos a cerrar los ojos, a cerrar los oídos, a tapar nuestras narices, a aguantar la respiración y a poner nuestro dedo en el ano, para que no salga ninguna vibración de nuestro cuerpo. Y todo el mundo se te queda viendo así, digo, de veras que, pues como que algunos fingieron, hicieron por aquí. Pero sí fue cierto, ¿eh? Lo que deja Avándaro de primera instancia es una gran censura y una satanización del rock. ¿O no, Ricardo? Gracias, Así es, con así un es. pretexto, con un gran pretexto, que es cuando el festival está en la cúspide, que está tocando Peace and Love, está tocando Queremos el Poder, y Ricardo se le ocurre mentar la madre. A ver, ¿cómo estuvo, Ricardo? Pues fue el momento más emotivo de mi vida, es haber estado enfrente de toda esta gente, queriéndoles decir en inglés que canten, no me entienden o sí me entienden, estoy gritando como loco, estoy emocionado, la banda está tocando bien amarrada, todo el mundo, y se me ocurrió decir, chingue su madre el que no cante. Y lo más sorprendente es que todos cantaron, ¿me entiendes? ¿Por qué razón? Porque yo pienso que es el llamado que tenemos, lo que sabemos todos por nuestra cultura. Si no motivas a alguien con algo así, pues ¿cómo se va a motivar, no? Órale, chavos, vamos a cantar, vamos a hacer el coro, y vamos a hacer esto. No, de ahí salió lo más íntegro, porque fue, para mí, romper el huevo, ¿no? Oye, Federico, ¿por qué esa satanización? Ahorita Federico te explica qué pasó, porque estaban transmitiendo en radio. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasó, Federico? Porque sí tú sabes la historia mejor que nadie. Bueno, yo es lo que más o menos he estado investigando y encontré documentos muy interesantes en el Archivo General de la Nación, porque fui a investigar los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, porque cuando yo empecé a investigar 30 y tantos años después del festival, para tratar de entender qué es lo que había pasado, por qué esta censura tan vehemente por parte del sector oficial, pues consultando obviamente en esos archivos, esos expedientes, me encuentro que obviamente había agentes de la Dirección Federal de Seguridad presentes en Avándaro que estaban monitoreando todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que en mi hipótesis que yo tengo es que el primer momento donde se asustan es cuando Peace and Love está cantando la canción We Got the Power. Era en inglés la canción, pero en un momento dado Ricardo empieza a motivar al público a cantar este coro tan pegajoso que iba en Teníamos español, una parte ¿no? en Y español dice, que era Tenemos el Poder también, que Exacto. obviamente daba a entender que ese era el sentido de We Got the Power. Exacto. Tenemos el poder. Exactamente. Tenemos el poder. Es que imagínense eso, 300,000 jóvenes, tenemos el poder, tenemos el poder. Y obviamente ahí Pues los sí, ¿de agentes dónde de veníamos, no? gobernación
pues yo creo que se asustan porque dicen, bueno, 300,000 jóvenes cantando esto, pues vaya, no vaya a ser que de aquí vayan a decir, bueno, vámonos todos a tomar Palacio Nacional. Vamos a tomar el así, aeropuerto, ¿no? Y en ese momento, una estación de radio, que era Radio Juventud, estaba transmitiendo el festival íntegro, y claro, en ese momento de susto de estos agentes de seguridad de gobernación, pues clic, ¿verdad? O sea, tenían todo el poder de los medios en sus manos y lo que hacen es que cancelan totalmente la transmisión del festival, ¿no? Y de ahí para adelante, o sea, de ahí Oye, se mi querido desata... Roblé, déjame hacer una pregunta muy personal. O sea, siempre se me ha, de alguna manera u otra, se me ha criticado que ese grito de chingue su madre el que no cante, fue cuando cortaron la señal. Ahorita, por lo que tú me estás diciendo de la investigación, también, me están abriendo una luz. O sea que ya estaba sobre la canción, ya estaban proponiendo el cerrar la transmisión, me imagino por lo que me estás tú diciendo, ¿no? Sí, yo creo que estás en lo correcto y yo sí creo, y es más, lo menciono en mi libro que escribí al respecto, creo que es muy injusto que se te achaque a ti el que por haber dicho esta frase se te eche toda la culpa y se diga Ricardo Ochoa fue el culpable de toda la censura que se desató contra el rock. Se lo repites, por favor, Armando Molina, la próxima vez que lo... por favor. Sí, no, lo digo por convencimiento, no porque te tengamos aquí presente, lo digo realmente porque estoy convencido de eso. Fue un fenómeno muy complejo, entonces no podemos simplemente achacarle a eso que fue dentro de toda la euforia. Yo creo que dentro de todo lo que sucedió y lo que asustó al sector oficial, yo creo que fue lo de menos. O sea, tu grito fue lo de menos. Bueno, Batis también lo hace. También que los dice. asustó. Batis ¿no? también dice que el culpable de que no hubieran triunfado y ser unos grandes estrellas del rock mundial e internacional es de Ricardo por haber mentado la madre. Batis de alguna forma se le invitó desde el principio y tenía un contrato que no le permitía ir. Y cuando quiso ir se quedó atorado y no llegó. Sí. A lo mejor hubiera cantado otra cosa si Batis hubiera tocado, porque era el más emblemático guitarrista para los que veían en ese rollo, porque Ricardo era una banda y Batis era Batis. Yo nada más sé que llegué con mi sonrisa de oreja a oreja y mis cintas de videotape y me pusieron la regañada de mi vida. Y dije, pero ¿por qué? Si no hice nada malo, no pasó nada. No, y aparte esas cintas, porque Telesistema había apoyado este festival. Entonces, en una forma, yo hablé con el licenciado Sabludowski, con el señor Azcárraga, con mi papá y con todos. Oigan, no podemos echarnos para atrás en una cosa que promovimos nosotros. Entonces, afortunadamente, la decisión fue hacer una cápsula que demostrara que no había pasado, sin malas imágenes ni nada, que está perdida en algún lugar, en noticieros que ojalá yo pudiera recuperar. Y agarraron mis cintas y me dicen, deposítalas en la bodega en este momento, y nunca las volví a ver. Yo quisiera dejar aquí esta conversación porque vamos a hacer una segunda parte del Observador y dejo la pregunta en la mesa porque yo me pregunto, bueno, en tu caso, Luis, Jordi, Federico, Ricardo, yo insisto, ¿no? Como generación, ¿querían cambiar algo o era simplemente un asunto de divertimento, de entretenimiento? ¿Cómo lo ven ahora? ¿Hay algo que ha cambiado o...? Yo creo que yo cambié. Yo me sentí libre, te lo dejo y es importante porque todos cambiamos, porque el que estuvo en Avándaro estuvo y el que no estuvo, pues nada más no estuvo. Pues, ¿qué te parece si dejamos todas estas reflexiones para el programa que vamos a ver el próximo miércoles a la medianoche aquí en Canal 22? Así es que no se lo pierdan porque continuamos con deliciosa conversación con muchos de los implicados en Avándaro. Toda una generación. Nos vemos el miércoles. Gracias por acompañarnos. Chingue su madre que no cante.